Doctor Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por Salvación Nacional. Muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Demar, un saludo y un saludo a toda la mesa de trabajo y los oyentes de la hora de la verdad. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor. ¿Y usted cómo explica el bajo resultado que tuvo Salvación Nacional en estas elecciones que acaban de pasar? Hicimos una apuesta arriesgada en el espíritu de la sentencia 257 de la Corte Constitucional que nos invitaba a la participación en el ejercicio democrático de 2022 y realmente pues una sumatoria de circunstancias adversas. Jugamos con la cancha levantada y el árbitro en contra. Recibimos la personería el 1 de diciembre con la necesidad de inscribir nuestras listas el 13 de diciembre. Eso pues nos dio muy poco tiempo de reclutar y de motivar candidatos en todos los departamentos del país. Sin embargo, logramos un grupo muy interesante de personas sin antecedentes negativos en la política y con deseos de hacer una política diferente, una política de calidad para los colombianos y construir un proyecto de partido diferente al de los partidos tradicionales. Y pues tampoco nos ayudó el hecho de que los anticipos para esa contienda electoral pues no nos fueron entregados por parte del Consejo Nacional Electoral. No solo nos tocó solicitar su reconocimiento por vía de tutela, sino que finalmente se nos impuso una condición imposible de obtener, que era una póliza de cumplimiento que el sector asegurador hoy día en Colombia no quiere otorgar para este tipo de anticipos, y razón por la cual también tuvimos que abordar el proceso electoral que usted menciona sin el apoyo de la financiación estatal que está prevista en la Constitución y la ley. Son una sumatoria de efectos, de causas que llevaron pues a un resultado que, como usted dice, pues no era el esperado, sin lugar a dudas, pero cualquier viaje, Fernando, tiene que darse un primer paso y siempre es el más difícil, y yo creo que lo hemos dado con valor, con gallardía. Nuestros candidatos hicieron un trabajo político importante, tenemos presencia y líderes en 19 departamentos del país y seguimos hacia adelante en lo que sin duda es un proceso de traer la buena política de vuelta al escenario del país. Doctor Enrique, hay un tema que preocupa y ayer lo veía en un video que usted y un comunicado que usted lanzó a la opinión pública. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Salvación Nacional no tiene participación directa, clara, no es invitado a los debates presidenciales que se están haciendo en el país? Pues hay un gran cinismo en la gran prensa nacional, con una lógica cerrada y de alguna manera que se justifica a sí misma, y es: no te invito a los debates, por lo tanto los colombianos no te conocen, no apareces en las encuestas, entonces no te vuelvo a invitar a los debates. Y así pues una opción ideológica que yo creo que es válida, que representa Salvación Nacional, que es la de una visión de derecha y conservadora del país, pues no puede acceder al contraste de las ideas y al debate, a la dialéctica que define la política, y por lo tanto gran parte del país no conoce ni mi persona, ni conoce tampoco las ideas que propone y promulga desde la derecha Salvación Nacional. Entonces esto se ha vuelto sistemático, además. Se ha vuelto sistemático porque durante los últimos 90 días ninguno de los grandes medios de prensa me ha permitido el derecho democrático de difundir nuestras ideas bajo distintos argumentos. Primero dijeron que era que no teníamos en diciembre o en noviembre, que no teníamos la personería jurídica. Cuando tuvimos la personería jurídica, que yo era precandidato. Cuando fui candidato, que entonces yo no hacía parte de una consulta previa. Cuando ya tenemos hoy día precisamente la inscripción a la primera vuelta, tenemos un partido, soy candidato, se me dice que no tengo peso en las encuestas porque, como se me dijo ayer en El Colombiano, no quepo en la pantalla de lo que ellos tienen organizado en el set. Y entonces me dijeron que estoy muy gordo como para poder presentar las opiniones de conservadoras y de derecha al pueblo colombiano, lo cual es tonto, porque en las mismas encuestas de esos medios que me han rechazado el derecho o me han negado el derecho a participar como semana, pues se dice que más del 38% de los colombianos se siente y se considera de derecha, y sin embargo no hay hoy día en la contienda la posibilidad para que el único candidato conservador y que sigue afirmando y mostrando una visión de país conservadora y de derecha para el país no puede participar en ninguno de los debates, y creo que se va a mantener. Por eso hemos pedido al Consejo Nacional Electoral también su intervención para evaluar cuántos minutos de audiencia se le han concedido a las demás ideologías y cuánto se le ha concedido realmente a los partidos y candidatos de derecha en este proceso.
proceso electoral. Esa es la circunstancia. Doctor Gómez Martínez, el sistema ha permitido que esos fondos que se les niegan a ustedes y esa publicidad que ustedes no tienen, sí le llegue al partido de las FARC, o el partido de las FARC Totalmente. tampoco ha tenido esas ventajas de publicidad y de financiación. Pues el partido de las FARC, para darle una idea, recibe como gastos de funcionamiento al año 9.000 millones de pesos, mientras Salvación Nacional va a recibir al final de 2022 280 millones de pesos. Yo sé que el resultado es decepcionante para muchos, algunos incluso hablan de la incapacidad de Salvación Nacional y de sus líderes y candidatos, pero con los 9.000 millones de pesos prácticamente igualamos en resultados a comunes que lleva existiendo desde el 2018. Y vuelvo e insisto, la lógica del proceso requiere aceptar que volver a entrar al escenario político, un escenario político poblado de partidos tradicionales llenos de malas prácticas, en donde casi todos los candidatos de opinión que quedaban en la Cámara de Representantes fueron decapitados y sustituidos pues por los politicastros de siempre. Entrar a este escenario no va a ser sencillo, doctor Fernando, y obviamente cuando las autoridades electorales juegan a favor de los partidos que desconocen la democracia, que le hacen daño al país y le impiden a partidos como Salvación Nacional, que nace precisamente para remediar un hecho de violencia terrorista que llevó a su desaparición, pero nace con la cancha en contra, nace con la prensa en contra, con el Consejo Nacional en contra, con la registraduría en contra y con las autoridades nacionales en contra, pues va a ser un proceso duro y difícil, pero quienes creen que lo conservador y la derecha sí son relevantes, pueden confiar en que nosotros no vamos a desistir en este empeño de reconstruir un partido original, transparente y verdaderamente comprometido con las ideas de la derecha en Colombia. Es muy importante, doctor Gómez Martínez, insistir en algo que usted ha dicho ya al final de su anterior intervención, y es que no van a desistir. Eso significa que no es cierto, como dicen algunos, que el mal resultado electoral los va a llevar a cejar en su empeño y a dejar de lado la idea de mantener y de hacer crecer un partido de salvación nacional que valga la pena en la política del país. Claro que no, doctor Fernando, porque la sentencia, precisamente anticipando las dificultades de llegar de últimos al debate electoral, anticipando pues la feroz oposición de los partidos tradicionales a que ocupemos un lugar en el escenario político y parlamentario, nos protegió la personería jurídica hasta 2026. Sí he escuchado la especie que de manera malintencionada muchos medios de prensa vienen difundiendo precisamente y muchos que prefieren que no haya crítica a la corrupción, a la mala política, que no haya muchos que prefieren que no haya una visión de derecha para que el ciudadano colombiano contraste precisamente la ideología socialista y comunista de Petro, ese socialismo camuflado de los candidatos de centro y entreguista, con una ideología diferente, esos que quieren que el debate ideológico en Colombia solo apunte hacia el socialismo, pues vienen difundiendo esa especie, pero eso no es así. Estaremos presentes en las elecciones territoriales de 2023 y claro, cómo no, volveremos a intentarlo ya con una base territorial ampliada, con la difusión del logosímbolo multiplicada y con el espacio y la dedicación y compromiso de todos los grandes amigos y líderes de Salvación Nacional y nuestros candidatos que siguen comprometidos con el proyecto. O sea que eso que se dice es falso, es malintencionado, busca precisamente ahogar las posibilidades de un proceso de reforma de la política que intenta Salvación Nacional. Doctor Gómez Martínez, ¿por qué razón no tienen ustedes acceso a la financiación estatal? Usted nos dijo que tenía 200 y tantos millones de pesos disponibles, pues que es nada para una campaña política de esta envergadura. Ustedes no tienen acceso a esos recursos, pero sí los tiene el partido de las FARC. ¿Por qué a ustedes se les niega lo que a otros se les da y a otros, que son una organización tan poco prestigiosa entre los colombianos como el partido FARC? ¿Por qué? Porque se dice, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que esos derechos de las FARC a esa asombrosa suma de financiamiento de gastos de funcionamiento que supera la de cualquier partido de Colombia,
derivan de los acuerdos de La Habana y de la reforma constitucional y legal que la administración Santos tramitó en su momento en el Congreso, con el aval y el apoyo, doctor Fernando, de muchos de esos partidos que hoy se autodeclaran son los que nos van a redimir precisamente del oscuro futuro que promete el senador Petro. Entonces, bajo esa premisa, nuestras tutelas fueron rechazadas, invocando a nosotros el derecho a la igualdad y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalando que son parte de los acuerdos de La Habana y que por lo tanto hay un derecho a la desigualdad en cabeza de quienes durante años torturaron a los colombianos con la violencia terrorista, ejercieron dizque la política armada. La política armada no existe porque la política es de ideas, es de discusión democrática, de diálogo, y nunca ningún ser humano puede reivindicar el uso de la violencia o el terrorismo para justificar ningún tipo de política. Y así estamos en el mundo al revés, en el mundo donde un partido que entra victimizado por la violencia a recuperar su personería jurídica no puede tramitar los anticipos de gastos electorales, no recibe sus gastos de funcionamiento y debe adelantar este proceso electoral, obviamente en condiciones de inferioridad, y encima de eso, como lo señalaba Ademar, con el veto ostensible y significativo de la gran prensa nacional, que por una razón que claro que demuestra su falta de imparcialidad, no permite, no quiere que haya representantes de la derecha en el debate presidencial, lo cual es muy grave. Yo creo que en realidad sí lo puse en la carta abierta que dirigí a la opinión y a la prensa el día de ayer. Se viola la Constitución, se viola la lógica del proceso democrático cuando a una fuerza política y a un grupo de ideas se les impide difundirse y darse a conocer a los ciudadanos. Doctor Enrique Gómez Martínez, usted nos ha dicho que están luchando contra todo y contra todos, que todo les es adverso, que todo les es contrario. Tengo el espacio que usted muy generosamente y su equipo me conceden aquí, y ese espacio lo valoro enormemente. Entonces, no estamos solos porque tenemos y lo seguirá teniendo, doctor Gómez Martínez, pero quería preguntarle si en esas circunstancias tan adversas, ustedes qué posición van a tomar frente al próximo debate presidencial. ¿Van a adherir a alguna campaña? ¿Van a hacer una campaña ustedes? ¿Qué van a hacer en medio de estas circunstancias? Yo me mantengo en mi propósito y el partido me respalda de presentar nuestro nombre en la primera vuelta presidencial, y algo que creo que es concreto en este momento frente al resultado del domingo, en el cual o frente al cual ha primado la cabeza caliente y ha primado, en mi opinión, bastante de ese espíritu superficial colombiano de dejarse llevar por el pánico. El señor Petro, yo no pienso que tenga la capacidad de ganar las elecciones en la primera vuelta. Si queremos que haya verdaderamente toda la presencia posible del voto de opinión para enfrentarlo en esa primera vuelta, debemos asegurar la mayor cantidad de candidatos que reúnan el voto de opinión. Quienes invitan a las alianzas tempranas con el doctor Federico Gutiérrez desconocen el hecho de que muchos de los votantes de opinión, que son tan importantes en las elecciones presidenciales, pues dependen de compromisos personales ideológicos que son fuertes y son poderosos. Cuando todos nos unimos anticipadamente en el escenario de Federico Gutiérrez, pues se va a perder mucho voto de opinión, que va a perder su motivación personal para salir a la contienda. No me declaro cerrado a los diálogos, he estado hablando con candidatos, he estado hablando con la Comisión del Centro Democrático, sobre la base de encontrar una agenda programática para que posiblemente sea viable un acuerdo previo al cierre de las inscripciones el 18 de marzo. Pero vuelvo y le insisto, lo que debe pensar el país, lo que debe motivar a los políticos en este momento es la construcción de una alternativa a lo de Petro desde todas las perspectivas del voto que pueda participar en la primera vuelta. Si lo que se busca es el triunfo de la derecha o de una alternativa de centro-derecha en la primera vuelta, creo que es igualmente imposible. No veo a Fajardo,
no veo al señor Rodolfo Hernández uniéndose al candidato Federico, y creo que al contrario, si llegamos todos los del centro y la derecha unidos bajo un solo candidato, vamos a ampliar la posibilidad de que Federico llegue a la segunda vuelta, sí, pero es que yo creo que esa posibilidad ya la tiene bastante clara. Hoy día lo que se trata, si se quiere ser coherente, es de que haya la mayor cantidad de votos de opinión posible en la primera vuelta. Seguimos en conversaciones, mantenemos abierto siempre el espíritu del diálogo, se invoca constantemente el acuerdo sobre lo fundamental, pero pues hasta ahora se le da algún tipo de consideración a temas que consideramos importantes, como la reforma integral a la justicia, la reforma política, temas que han sido completamente ignorados en el actual debate, y pues que tendría que verificar si realmente el candidato Federico Gutiérrez se quiere comprometer con ellos. Y hay unos temas importantes que tienen que estar en la agenda, que tienen que ser una garantía. Un presidente en el futuro tiene que estar sinceramente comprometido con la agenda Provida. Y esas son condiciones y líneas bases para Salvación Nacional. Las hemos ido explicando y las hemos ido planteando a la opinión pública, y se las hemos planteado a quienes nos han buscado en pro de ese acuerdo sobre lo fundamental. Entonces el proceso sigue en curso para evaluar la posibilidad de esa unión que se ha venido dialogando en el día de ayer y de antier, pero yo invito a la población y a los colombianos que le temen a Gustavo Petro a que miren un poquito el futuro a los ojos, sin pánico, sin calenturas, porque no estoy seguro de que sea la ruta para el mejor resultado, por lo menos en la primera vuelta. Y creo que Federico Gutiérrez ha hecho un esfuerzo importante para asegurarse su paso a la segunda vuelta, y eso es lo que se debería presumir de la coalición Equipo Colombia. Pero claro está, doctor Londoño, que lo que vale un pacto de consulta previa interpartidista es lo que vale un pagaré en una servilleta. Mire que ni dentro de los partidos que participaron hubo lealtades. A mí sí me anunció el triunfo arrasador de David Barguil para realmente venir a constatar el día de elecciones que, como siempre, la bancada parlamentaria de ese partido abandonó la doctrina, abandonó la disciplina y se fueron cada quien por su lado a negociar sus paquetes de votos, o guardaron sus votos, no sé esperando para qué, y así el Partido Conservador, de nuevo, después de 20 años sin candidato a la presidencia, vuelve a quedar marginado y las ideas conservadoras arrumadas en el closet de atrás. Entonces, ¿qué es lo que realmente vale en este ejercicio de consultas interpartidistas? Pues anticiparse en el tiempo y recibir el beneficio de más exposición. Para eso lo hacen. Este proceso, esta primera de 3 vueltas a la candidatura presidencial no está funcionando. Es otra distorsión, como casi todas las que vivimos en la democracia colombiana, otra instrumentalización. ¿Por qué? Porque ya se dice claramente que ni el señor Alejandro Gaviria va a respaldar a Fajardo, que el señor Amaya no va a respaldar a Fajardo, que ya están sentados a manteles con el señor Petro, y fíjese entonces que todo ese gasto del Estado, todo ese protagonismo sobre la base de unos compromisos políticos no valen nada. Entonces, creo que donde debería estar trabajando primero que todo el doctor Gutiérrez es en asegurarse que esos 4 partidos que participaron en la coalición de Equipo Colombia de verdad lo van a apoyar en la primera vuelta. Ese sería el trabajo grande que él debería estar haciendo en este momento, y no dando por sentado que quienes le firmaron ese pagaré en una servilleta le van a cumplir. Esa sí es una preocupación de fondo, y insisto, la diversidad de opciones en la derecha suma, no resta. Suma personas que tienen compromiso, y por ejemplo en el caso específico de la agenda Provida, pues ese compromiso debería estar presente en la primera vuelta, precisamente para enviar un mensaje alto y claro de quienes creemos en la defensa del niño que está por nacer como una regla de ética y de sociedad que no debió ser nunca trastocada por la Corte Constitucional. Ese es un poco el escenario. Siguen los diálogos y hay que estarse a la expectativa y abierto precisamente a la búsqueda de eventuales acuerdos, pero no se han logrado en este momento. Es obvio, esa posición provida es nada menos que la posición para prohibir los asesinatos de las criaturas más dulces, más tiernas y más indefensas de la creación, que son las que están por nacer.
De manera que son cosas a las que no se puede renunciar y que no se pueden negociar de ninguna manera. Doctor Enrique Gómez Martínez, seguiremos conversando y adelante con sus puntos de vista, que la legitimidad de los puntos de vista no se definen por votos, sino por el peso específico que ellas tengan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a ustedes de nuevo y siempre por el espacio, a usted, doctor Fernando, por mantener contra viento y marea precisamente este remanso ideológico y este remanso de acción política y de buena información, y además y a todo el equipo de trabajo y los oyentes un gran saludo. Colombia es posible, esto sale adelante. Mantengamos la frente en alto, miremos con calma el futuro y tomemos decisiones con cabeza fría, que es lo que realmente necesita de todos nosotros la democracia en este momento. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad. Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por Salvación Nacional, ha estado con nosotros en la hora de la verdad y ha definido un principio. Cualquier acuerdo que se haga tiene que descansar en el respeto por la vida. En el respeto por la vida a partir de la concepción hasta el momento de la muerte natural. El respeto por la vida. Enrique Gómez Martínez estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 7 minutos.